Era filósofo, biólogo, docente de la UBA e investigador del CONICET. Hola Guillermo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andan? ¿Bien? Hola, buenas tardes, Bien, ¿qué bien, tal? y gracias porque siempre está dispuesto a colaborar ahí con nosotros y a que lo entrevistemos. A ustedes. Bien, Guillermo, hace unas semanas nos dimos con una noticia que nos parece muy alarmante, que se expresaba, ¿no?, mediante una resolución que es la 4120, emitida en el Boletín Oficial, donde dice que la Argentina aprobó la creación del trigo transgénico. ¿Nos puedes explicar, Guillermo, de qué trata esto y cuáles serían las consecuencias en el ambiente, en la salud, en el suelo, en los alimentos, digo, ¿no? Claro, podemos ir de lo particular para después ir a lo general, ¿no? Este es un trigo hecho en colaboración entre un laboratorio de CONICET y de la Universidad Nacional del Litoral, eh, y la empresa Bioceres. Es un trigo que tiene dos características, dos fenotipos, sería uno tiene que ver con la capacidad que tiene el trigo para resistir ciertas condiciones de sequía, Ujú. y el otro para ser resistente a un herbicida muy tóxico, con un nivel de toxicidad muy alto, que se usa de hecho actualmente para algunas cuestiones, pero evidentemente se va a usar más, que es el glufosinato de amonio. Ujú. Hay varios trabajos, inclusive de investigadores locales, acerca del glufosinato de amonio. Rafael Hermanovich, cerca de esta investigación físicamente. Rafael tiene investigaciones hace 7 años ya de nivel de toxicidad. Ujú. Con lo cual, el primer punto que tenemos que comprender es, bueno, respecto a los efectos inicialmente ambientales directos, uno esperaría que con esto, y acá voy a hablar todo en términos de riesgo. Yo Ujú. no necesariamente nada de lo que voy a decir tiene por qué pasar, pero hay altísimas chances de que pase. Ujú. Eh, Uno es, evidentemente, la aplicación masiva de glufosinato de amonio es una pésima noticia. El trigo es un cultivo de invierno. Va a implicar, Argentina ya está ubicado como él o uno de los principales países del mundo en el uso de agrotóxicos, así Sí. que esto va, evidentemente, a intensificar efectos de contaminación de tierra, de agua y de cuerpos. Había leído, perdón, Guillermo, había No, no, leído dale. que el glifosinato de amonio era 15 veces más tóxico que el glifosato que conocemos y sabemos, ¿no? Que por lo menos digo, hay estudios que muestran las consecuencias que tiene. Claro, creo que eso fue una comparación que hizo Damián Marino, que es un toxicólogo de la Universidad Sí, Nacional de La Plata, y bien, claro, y bien comparó él, sí, glifosato con glufosinato. Lo que sí. posiblemente vas a encontrar ahí es que empiecen a hablar, que de hecho ya lo están haciendo, diciendo que, bueno, en todo caso no es comparable porque se usará menos cantidad, etcétera, etcétera. Lo cierto es que estamos hablando de un tóxico muy, que envenena con altísimo nivel, que se han encargado en estos días de manifestar algo que a mí realmente me genera sorpresa, pero lo han dicho de diferentes maneras, que es que parece cumplir un rol de marcador, eh, como para reconocer una planta transgénica de una que no lo es, cuando en la práctica se sabe perfectamente, y ellos mismos lo reconocen, los productores, que el glufosinato de amonio se aplica y se va a aplicar, con lo cual están ocultando una cuestión. Y Ujú. el otro efecto ambiental, evidentemente, lo tenemos, que yo creo que es muy importante, lo tenemos que comprender en términos de dinámicas. Digo, los suelos con sequía son suelos muy estresados. Ujú. Eso se entiende, o sea, gran parte del país está atravesando una sequía y son suelos que están teniendo un efecto terrible en términos de microbiota, en términos... Aplicarle lo que se llama el proceso de pampeanización de los suelos, o sea, tratar a todo como si fuera la pampa húmeda y meterles cultivos, por ejemplo, de un trigo, Ujú. implica literalmente reventar los territorios. Eh, ¿Se entiende por qué? Porque justamente la sequía es una situación estresante per se, y le estamos metiendo otro cultivo que tiene gran capacidad de generarte una o dos generaciones de producción, pero que no importa las consecuencias que dé. Las dos consecuencias son directas. O sea, lo que estoy hablando no se trata de ningún análisis conspiranoico, sino que se trata de un herbicida que tiene un alto nivel de toxicidad y una zona con sequía al cual va a ir este trigo.
Claro. A todo esto, y con esto termino la respuesta, aparecen los grandes interrogantes. Y ahí no han hecho estudios. O sea, ¿qué genera, por ejemplo, qué capacidad tiene este trigo transgénico de contaminar al trigo no transgénico? Ujú. ¿Qué genera este trigo cuando entra a nuestro cuerpo? ¿Qué genera el trigo a través de las sucesivas generaciones? Todo lo que estoy diciendo no han hecho estudios. Y hay muy buenas razones médicas y biológicas, por lo menos para mantener el interrogante. Así que estas son una compilación de algo que, con esto termino, Ujú. obedece a la pregunta ¿qué pasa? Que tenemos una enorme profundización de los modelos extractivistas, sintetizados yo creo que bajo la forma del trigo transgénico y del proyecto de la megafactoría de cerdo. Así es. Cuando uno, bueno, me puse a averiguar, ¿no?, de quién está detrás o impulsando estas, porque se vienen haciendo hace varios años estas investigaciones, nos damos con nombres ya conocidos, como por ejemplo el laboratorio Bioceres del ya conocidísimo Hugo Sigman, pero en un trabajo conjunto con la Universidad del Litoral y con el CONICET. O sea, es decir, que parte de la ciencia argentina, de la mano del empresariado, quieren profundizar este modelo extractivista y la expansión del agronegocio, ¿no? Yo te quería preguntar, bueno, ¿qué reflexiones te trae esto? Hay varias reflexiones. Una es, lo dije al pasar, pero lo ratifico, Hugo Sigman tiene que ser candidateado como el personaje del año por Revista Gente, creo que lo merece. Ha logrado que le preaprueben el proyecto de trigo transgénico que no pudieron aprobar durante el macrismo. Ujú. Ha logrado que esté muy cerca de aprobarse, esperemos que no, el proyecto de las megafactorías de cerdo, que genera riesgo de zoonosis en un contexto zoonótico y que consume agua a lo pavote en un contexto de sequía, y está produciendo una vacuna, el principio activo de una vacuna como la de Oxford y AstraZeneca, una vacuna que todavía no está aprobada, y fue anunciada por el Estado Nacional como si lo estuviera. Estamos hablando de una figura evidentemente que es hoy por hoy la que digita qué comemos, o él y sus aliados comerciales, que digita qué comemos, cómo nos medicamos, dónde vivimos. Es importante señalarlo. Ujú. Es como un señor de la vida ya. Es un combo Claro, sí, es un combo de, ¿no?, que te arruina el medio ambiente, pero que por un lado te da alguna, bueno, la vacuna, ¿no? Te enferma y te cura. Te enferma y te cura. claro, Pero claro. más lo primero que lo segundo, me parece. Sí, sí, seguro, seguro. Y es todo, porque a mí me hicieron reír, porque además es un gran productor de arte, de cine, etcétera, Sí, produjo Relatos Salvajes, etcétera. ha producido varias películas. Claro, y hacían chistes varias de las personas que tengo cerca diciendo solo le falta porque es una película sobre sequía en Claro. este contexto, y tiene todo el combo, Y va sacando. una de epidemias y vacunas y cosas. Claro, tal cual, le saca jugo a todo. Bueno, así funciona la lógica del capitalismo. Así es. Yo, si me dejan una nota al pie, solo Sí. comentarles algo. A mí, ¿a qué me hace acordar? Una vez hice una entrevista en Alcorta, en Santa Fe. Estaba trabajando yo por el tema de las fumigaciones y entrevisté al gran sojero de la zona. Y en un momento le iba a preguntar yo por qué no se candidateaba a intendente, y cómo manejaba Alcorta. Y después comprendí que el tipo no se presenta a intendente porque tiene más poder que el intendente. Claro. Acá yo creo que es lo mismo. O sea, Sigman no es ministro de Salud y de Agricultura porque él maneja el Ministerio de Agricultura y de Salud. Él y evidentemente multinacionales. La lógica es una lógica para mí de dominio muy claro. Respondiendo también, Natalia, a lo que estabas diciendo antes, y que es uno de los puntos que a mí por lo menos más me preocupan, es estos convenios públicos-privados Claro. hacen dos cosas. Por un lado, hacen que el Estado funcione como una empresa. Y uno escucha a Raquel Chan, que es la investigadora de la Universidad Nacional del Litoral, que lideró la investigación, y no habla como científica, habla como empresaria. Claro. Soslaya posibles efectos, evita responsabilidades y promete como si me estuvieran vendiendo una lavandina. Y la otra es que hace que el Estado esté al servicio de las empresas. Bioceres es una empresa muy chica, es una empresa pequeña. Entonces lo que hace Bioceres es poner dinero y que
instituciones fuertemente respetables y respetadas, como la Universidad Nacional del Litoral y CONICET, estén al servicio de esas empresas. Digo, entonces es un combo realmente tremendo y urge hacer análisis más allá de lo trivial, porque hoy por hoy estamos teniendo en estos escenarios, no estoy diciendo que en todos, pero en estos escenarios estamos teniendo claramente el dominio de una lógica mercantil. ¿Qué genera esto? Por ejemplo, un trigo que no está pidiendo nadie, y que ni siquiera pudo entrar con la derecha más recalcitrante del macrismo, está entrando como patrón por su estancia en este contexto. Así es. Guillermo, te queremos hacer escuchar unos audios de nuestra humilde producción, pero a ver qué te parecen. Hace tantos años, que son los que detienen el crecimiento, porque en estos años hemos visto que podemos crecer con la energía, podemos crecer con la industria, podemos crecer con la industria tradicional, podemos crecer con la economía del conocimiento. Hemos sacado una ley por unanimidad absoluta que potencia y va a multiplicar lo que hemos hecho estos años. Bien, la voz de familiar seguramente es el expresidente Macri en el coloquio de idea del año 2019. ¿Sí? Hace tantos años que del desarrollo agroexportador, que la Argentina ahora tiene la oportunidad ya no de vender su producción primaria sin ninguna elaboración, sino de elaborar su producción primaria, agregarle valor, convertir esos granos en proteínas animales y poder exportar animales en un mundo que tras la pandemia reclama alimentos. Tenemos una gran oportunidad. Bueno, no sé si este último te suena también, ¿no? El actual presidente Alberto Fernández en el coloquio de idea de la semana pasada. ¿Están ahí? Sí, ahí nos estábamos escuchando un poco, pero ¿pudiste escuchar los dos audios, Guillermo? Sí, perfecto. Bien. Sí. No es el juego de las diferencias, sino más bien de las llamativas coincidencias, ¿no? Sí. Es una política de Estado consistente, de poner el conocimiento científico y las instituciones científicas para reproducir lógicas mercantiles y al mejor postor. Y además la construcción ahí de lo nacional es muy especial, ¿no? Digo, porque independientemente de que el gobierno de Alberto Fernández puede enfatizar un poco más que el gobierno de Macri la supuesta importancia de lo nacional, ahí estamos hablando, digo, ¿qué significa el carácter nacional de Bioceres cuando está en la bolsa de valores, cuando los productos evidentemente no responden a intereses locales, etcétera, etcétera? Digo, así que yo creo que lo que marca y que está muy bueno de los audios que han conectado, y además ni más ni menos que frente a IDEA, es que muestra que estas son políticas de Estado. Digo, más allá de los signos gubernamentales, ha sido una política sostenida en el tiempo, en los últimos 25 años, que tomó formas particulares, que tomó la forma de los transgénicos, que sigue tomando, tomó la forma de las megaminerías, que sigue tomando, del extractivismo pesquero, que está ahí silenciado, de las forestales, de extractivismo urbano, y que ha tomado algunas particularidades dependiendo del caso, pero que en el fondo se presenta como la gran continuidad y continuación en cada uno de los signos gubernamentales. No está en discusión, ¿no? Claro. Bueno, por último, Guillermo, sé que tenés que ir ahora en un ratito, te hago la última pregunta. Yo, bueno, te he escuchado en charlas, o he leído también mencionar varias veces la relación entre ciencia, lo comunitario y lo político. Y a mí me parece muy importante marcarlo porque es algo que va en contra, ¿no?, de una representación de la ciencia neutral, aséptica, o como una élite de especialistas solamente, ¿no?, avalados para hablar, pero que dejan de lado esa dimensión. Y vos decías que la pregunta política por excelencia ahora es ¿cómo queremos vivir de acá en adelante, ¿no? Y a mí me parece fundamental esa pregunta, pero también te quiero preguntar, capaz que ir un poco más allá, ¿cómo hacemos para no quedarnos solamente en esa pregunta, ¿no? Claro. Yo les prometo, está por publicarse un libro que escribí durante 5 años sobre eso, ¿no? El libro va a ser
a nivel virtual gratis y a nivel, bueno, impreso la editorial, que es un taller acá de Flores, de Capital, evidentemente tiene que cobrarse el trabajo que han hecho. Y yo donde tuve que pensar en esa pregunta, ¿qué voy a pensar, qué voy a reflexionar? Y entonces yo creo que acá, yo de hecho doy materia de epistemología, trabajo en temas de epistemología, pero yo creo que es importante, más allá de qué es la ciencia, hacer una primera distinción para responder esa pregunta, Natalia, que es, nosotros no estamos hablando de las ciencias en general. Por ejemplo, Raquel Chan se define a sí misma como bióloga molecular. La biología molecular tiene su dinámica, tiene su forma de validar su conocimiento, tiene sus papers, y tiene todo entre comillas, el derecho a usar los discursos que quiera. Yo soy muy crítico de algunas cosas, pero tiene el derecho a usarlo. Lo que me parece es fundamental comprender, y eso va conectando con la pregunta, es entender que el momento en el cual se libera, por ejemplo en este caso, el trigo transgénico, no estamos hablando en el cual el modo la biología molecular se reproduce, estamos hablando en el cual, en este caso, un producto tecnológico se monta en el espacio público e incide directamente en la forma de vida de comunidades y en la dinámica de la naturaleza. En ese momento deja de ser un tema estrictamente científico para pasar a un tema público. Frente al tema público, al tema de cómo el tema de la vida cotidiana, obliga a hacer la pregunta, y ahí frente a eso, cómo estamos viviendo y cómo queremos vivir, cómo se activa en nosotros, qué comemos, cómo vivimos, cómo hacemos mediar nuestros vínculos humanos, el vínculo con la naturaleza, qué significa que esté todo mercantilizado, estamos dispuestos a hacer eso, qué pasa cuando un grupo social no tiene lo mínimo para llegar a comer saludablemente, digo, qué pasa cuando hay grupos humanos que están siendo explotados, digo, todo eso son preguntas, las políticas vinculadas con esta pregunta madre que es cómo vivimos y cómo queremos vivir. ¿Cómo eso se activa? Yo creo que se activa de múltiples maneras. No quiero ser muy teórico en la respuesta, pues justamente apuntan a algo que no lo sea, pero digo, yo creo que hay toda una parte negativa, una fase negativa, que es reconocer qué cosas nos están complicando la existencia. Toda esta maquinaria de elementos que se dan como supuestas soluciones de algo y que lo único que hacen es meternos en una espiral cada vez peor, evidentemente tienen que ser reconocidas, combatidas, negadas desde el plano conceptual, pero también desde el plano práctico. Entonces ahí viene la parte positiva. Y la parte positiva es, me parece que tenemos que buscar las formas, y de hecho muchas comunidades lo hacen y lo tratan de hacer, es buscar la manera en la cual estas cuestiones mercantilizadas, estas cuestiones del poder, no ocupen este lugar central, no ocupen un lugar preponderante. Esto, claro, esto no, a veces se puede hacer más fácil, a veces simplemente aparece visualizada un conflicto directo con aquellos productores. El otro día me pasó en un video de Exaltación de la Cruz, en el norte de la provincia de Buenos Aires, un papá y una nena mirando cómo el vecino les estaba fumigando el campo. Ahí no hay mayor cuestión conceptual, ahí hay directamente un envenenamiento de un productor de la zona, que por cierto no son nada menores en la región, tirándole veneno en este caso, a una nena. Entonces, digo, creo que tiene que haber toda una parte que estamos tratando, ¿no? Yo también por eso les agradezco mucho la comunicación, estamos tratando de enfrentar, estamos tratando de combatir, y también tiene que haber una parte positiva, que de hecho ocurre, tratar de emular, tratar de imitar aquellas tradiciones que están tratando de garantizar sus vidas, sus alimentos, sus formas de vincularse, sus intentos, hasta voy a sonar por ahí extraño, pero hasta sus intentos lúdicos del tiempo libre, digo, buscar maneras de vivir diferentes. Digo, lo que trato de decir es que me parece que ya hay ejemplos activísimos que están buscando cómo vivir, dónde vivir, qué comer, cómo interactuar, alternativas, y tratar de buscar eso. Mientras tanto, además, vamos a tener que seguir este enfrentamiento con, reitero, trigo, chanchos, soja,
megaminería, fracking, etcétera, que son todos intentos de lo mismo. Cuando digo lo mismo, pongo comillas, que es la mercantilización de todo. Y la cuestión de asumir de que Argentina tiene gran parte de su territorio y gran parte de su población como sacrificable. Muy bien, muy bien. Sí, yo la pregunta también, y quiero que lo escuches, digo, y también comentarle a la audiencia que, bueno, Guillermo no solamente trabaja, es investigador y ha estado en las 1001 charlas, por ejemplo, cuando querían instalar las megafactorías de cerdo, que ahora está eso parado hasta noviembre aproximadamente, pero bueno, no solamente eso, sino que, digo, no solamente aporta en sus reflexiones, sino que también le ha puesto el cuerpo a esa lucha, ha estado, por ejemplo, en Guernica, acompañando a las familias también, así que bueno, digo, eso también me parece importante y te hacía la pregunta porque me parece importante eso, ¿no? Si bien hacen falta estas reflexiones, hace falta poder estudiar lo que está pasando, también es necesaria esa ligación con lo práctico, con lo positivo que vos decías, como en ese sentido me parece que sos un comprometido. Bueno, les agradezco. Yo la otra clave que acá entra, ¿no? Es que evidentemente la salida no es individual. Yo tengo una huerta en casa, una huerta urbana, pero huerta al fin. De hecho, algunas de las cosas yo ya no las compro, etcétera. Pero evidentemente la salida no es individual. Eso también lo tenemos claro. No es posible acá una salida individual y no se puede tener salud individual si no hay salud colectiva. Y no se puede tener salud colectiva si no hay salud en los territorios. Digo, esos nexos que pueden parecer de vuelta triviales conceptualmente, son fundamentales que los trabajemos políticamente. Así que bueno, les agradezco muchísimo la a vos, Guillermo. Como siempre. A vos por aguantarnos. Un fuerte abrazo. Igualmente, chao, Guillermo. Chau. Bueno, ahí pasaba Guillermo Folguera. Él es investigador del CONICET, docente de la UBA, es filósofo, es biólogo y bueno, estuvimos intercambiando un poco sobre el anuncio, ¿no? del cultivo, la aprobación del cultivo del trigo transgénico acá en Argentina.